Aleluya. ¿Cuántos le alaban a Dios en esta hora? Pero alábele con unas palmas bien fuertes, porque dice la canción: siempre mis labios te van a alabar, a pesar de toda situación. ¿Me puede decir amén? Qué lindo es estar en la casa de Dios. Usted está feliz por eso. Poder compartir estas verdades, poder compartir la alabanza, la comunión. Mira a su hermano y dígale: Dios te bendiga un montón. Dios te bendiga. Es lindo verte, decíselo, es lindo verte. Los que nos siguen por las redes también les bendecimos. Los que nos siguen por la radio, tome su asiento. Es hermoso poder no solamente ser hijos de Dios, sino la familia de Dios, la familia de la fe, la iglesia. Qué lindo es pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Usted está feliz por eso, que usted es miembro del cuerpo de Cristo, en donde el Espíritu Santo nos guía, donde hay un propósito de Dios para la iglesia, hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros como miembros, y se manifiestan los dones, que son capacidades que Dios nos da para poder desarrollarnos, crecer, avanzar y poder afectar generaciones. Esa es la idea de Dios, en donde Él nos pone en un lugar, nos coloca en un lugar, nos posiciona el Señor y nos capacita para que podamos marcar vidas. Y no hay cosa más linda que poder marcar vidas. Puede ser en la familia, puede ser en la familia de la fe, en una casa luz, usted marca vidas. Y mucha gente nunca se va a olvidar de sus oraciones. Mucha gente nunca se va a olvidar de su trabajo de liberación para sacarlo del territorio en donde el diablo tenía las suyas, pero por medio de su vida, usted fue instrumento de Dios para que esa persona, esa familia, ese matrimonio sea libre. ¿Cuántos le aplauden a Dios? Sea libre. Así que usted es herramienta de Dios, en las manos de Dios. Nada es difícil. ¿Puede decir conmigo eso? Nada es difícil. Quiero reflexionar acerca de este tema que para mí es importante, es trascendente en lo que podemos nosotros entender, comprender, ser y también poder brindar. Diga con fe: soy bendecido. No, pero dígalo con fe. Soy bendecido, soy prosperado y vivo en victoria. Vamos, repítalo otra vez. Soy bendecido. Levante su mano al cielo, diga: soy bendecido, soy prosperado y vivo en victoria. Aleluya. ¿Cuánto le creen a Dios esa palabra? Bendecido por Dios. Dios abre los cielos y nos bendice. Dios nos prospera en todos los ámbitos de la vida para que podamos vivir precisamente en victoria. No es así en el plano natural, pero sí en el plano espiritual. Y todos nosotros en la vida, en lo personal, matrimonial, familiar, ministerial, laboral, en la carrera que cada uno emprende, en desafíos que asumimos, permanentemente somos desafiados y amenazados por lo difícil, ¿sí o no? Muchas veces, casi permanentemente, cuando uno está involucrado y cuando uno va asumiendo desafíos, siempre tenemos frente a nuestros ojos y que quiere afectar nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo difícil. Eso es una amenaza que, si sabemos cómo administrarlo, nos va a ayudar a crecer. No escuché su amén. Diga: toda amenaza de lo difícil, si lo sé administrar, me ayuda para poder crecer. Y muchas veces, dentro de ese contexto, tenemos la amenaza de lo imposible. Nos lleva de un paso al otro. Y cuando pensamos que es difícil y no sabemos administrarlo, no sabemos cómo avanzar o cómo salir de ese territorio, lo imposible comienza a saludarnos.
Pero si creemos en Dios, si entendemos la palabra de Dios, si sabemos lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos da, las herramientas que tenemos, podemos darnos cuenta que nada es difícil. Jeremías capítulo 32, el verso 17, es un pasaje que el profeta dice muy claramente y declara algunas cosas trascendentes. Para todos aquellos que trabajan, se esmeran, quieren desarrollarse, quieren avanzar, alcanzar metas, propósitos, siempre va a tener frente a su vida esta palabra o este estado que tiene que ver con lo difícil, pero si usted sabe, usted va a avanzar y lo imposible no va a ser parte de su vida. Dice el profeta: oh Señor, Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Una declaración tremenda, profética del profeta Isaías, donde él vivía situaciones y circunstancias seguramente parecidas a las nuestras en todos los frentes, en donde también tenía momentos en donde él veía barreras, situaciones donde sus pensamientos, su lógica y su capacidad humana le decía: hasta aquí no más. Pero ahí en el pasaje este vemos que Isaías dice tres cosas que son tremendamente trascendentes y que si entendemos nosotros como hijos de Dios en estos tiempos, a pesar de cualquier situación, usted debe saber que si la palabra de Dios lo dice y usted puede creer, Dios manifiesta su gloria. Vamos a aplaudir a ese Dios. Dios manifiesta su gloria de una manera, de otra manera, y Dios abre lo que tiene que abrir. Primero, Él reconoce, y para mí eso es importantísimo para nuestra mente, darnos cuenta. Él dice tan fuertemente: Dios, creador del cielo y de la tierra, de lo que puedo ver, de lo que puedo entender, del universo. Hay cosas, Señor, que yo no las puedo discernir, no las puedo entender, pero tú eres el creador de todas las cosas. Esa visión te da una plataforma de saber que si eres hijo de Dios, tienes autoridad por medio de Jesucristo para vivir una vida diferente. Levante su mano al cielo y diga: yo reconozco. Dígalo: yo reconozco el poder creador de Dios. Creaste el cielo y creaste la tierra. Y lo segundo que Él dice: fue hecho con tu gran poder. Él dice: el brazo extendido de Dios. El diablo no puede crear nada. El diablo lo que hace es destruir lo que Dios creó o quiere imitar. El único que crea y sigue creando se llama Dios. A Él sea toda la gloria, todos los días. Y si usted sabe eso, usted tiene la visión de Jeremías. Con tu brazo extendido de esta situación, yo salgo. Vamos, tómese de la mano de Dios. Dios nunca le va a soltar. Agárrese fuerte allí y diga: el brazo extendido de Dios me ayuda todos los días. Yo no lo voy a soltar porque Él nunca me va a soltar. Dios es un Padre bueno. ¿Cuántos lo saben a eso? Pero no solamente eso, sino que es un Padre poderoso. Y saber ese principio nos va a dar la capacidad de saber que el gran poder de Dios también está en mi vida. Y ahí Él hace la gran declaración. Y esa gran declaración de Jeremías, yo también la debo hacer. Yo debo creer lo que creía Jeremías. Nada es imposible para ti. Si el Dios que usted tiene es un Dios de lo imposible y usted es su hijo,
Diga en fe, nada es imposible en el nombre del Señor. Usted sabe lo que está diciendo. Nada es imposible en el nombre del Señor. Mateo 19, verso 26, Jesús hace una declaración. Seguramente porque hubieron preguntas. Seguramente porque Él veía las amenazas sobre lo difícil para los discípulos, para los seguidores, lo que ellos veían y no podían entender. Y Jesús dice algo para que ellos interpreten. Y les dice allí, verso 26, y mirándoles Jesús les dijo. Hágase esa idea de Jesús mirando y soltando una palabra, mostrando el nivel natural de las personas, criaturas de Dios, creación de Dios, pero si somos hijos de Dios, hay una gran diferencia. Entonces Jesús dice esta palabra, mirándolos a ellos, y les dice, para los hombres, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que si somos hijos de Dios, no hay cosa difícil. No escucho su amén. Si somos hijos de Dios, no hay difícil para nosotros. No hay cosas imposibles. Sí para nosotros en lo natural. Por eso la diferencia que Jesús hace para los hombres, pero no para Dios. Por eso el apóstol Pablo dice esa frase tan linda de Filipenses. Yo no puedo. Y él tenía una lucha espiritual, financiera, laboral, ministerial, en todas las áreas. Y había momentos en donde él veía las cosas bien difíciles y veía el imposible allí. Pero él tomó una decisión y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Explica Pablo también, en 1 Corintios 2:14, algo que es importante para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. No solamente tomar en cuenta, sino vivirlo, saberlo. Y Pablo enseña y dice, pero el hombre natural no percibe, habla del no creyente, del que no ha tenido una experiencia con Dios, el que no le dio lugar al Señor, el que no es hijo de Dios. Puede ser creación de Dios, pero trabaja con su fuerza, pelea con sus fuerzas, lucha con sus limitaciones, y el hombre cree lograr cosas por lo que él sabe hacer. Y no dice eso la palabra de Dios. La frustración golpea, la enfermedad viene, tantas cosas que no están en nuestro alcance poder sortearlas. Y Pablo explica y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. ¿Cómo puede ser que Dios pueda obrar? Levante su mano bien arriba, diga, yo tengo un Dios que sigue operando milagros y el cielo nunca está en crisis. Yo no sé por qué no le aplaudía a ese Dios. El cielo nunca está en crisis. ¡Aleluya! Vamos a aplaudir con fe porque Dios sigue el control de todas las cosas. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay puertas cerradas. Para Dios no hay caminos que se terminan. Dios tiene siempre trazado el camino mejor para sus hijos. Por eso dice el apóstol Pablo, son locura y no las puede entender. No las puede entender. Porque estas cosas solamente se disciernen espiritualmente. Así que si usted es un hijo de Dios, tiene el cielo a su favor. ¿Me puede decir amén? Tiene el cielo a su favor. Usted puede declarar esa verdad de David, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. En otra traducción dice, nada me va a ser imposible en la vida. Las bendiciones me van a acompañar todos los días de mi vida. Dios va a tender una mesa servida para que aquellos que me deseaban el mal vean que la mano de Dios me bendice todos los días. Aleluya.
Ese es el Dios que predicamos en cualquier acción de nuestra vida. En cualquier acción, en cualquier situación que nosotros enfrentamos, desarrollamos o encaramos, siempre vamos a tener o siempre va a aparecer lo difícil. Ahora, entenderlo, comprenderlo, nos va a dar la capacidad de saber que si no hay nada difícil para Dios y yo soy su hijo, lo difícil va a forjar mi carácter. Dígame por las dudas. Lo difícil va a forjar mi carácter, porque me va a hacer ver cosas que en lo natural yo no lo podía ver. Una carrera para un joven puede ser muy difícil, pero nunca imposible. Y puede atravesar materias difíciles y las va alcanzando, y las va alcanzando, y nada es imposible. Lo difícil se puede superar si tenemos a Dios de nuestro lado. Y hay un horizonte trazado y voy a llegar. Diga, voy a llegar. Dígalo en fe, voy a llegar. Ahora, ¿cómo funciona cuando miramos el contexto de la palabra de Dios? ¿Cómo funciona el entender este principio tan interesante de que nada hay difícil? No hay difícil, no hay cosa difícil. Si somos hijos de Dios, Dios siempre va a estar allí para ayudarnos. Nehemías nos enseña una lección muy interesante para que nosotros podamos entender y discernir. Y quiero compartir un pensamiento allí que para mí es necesario que lo podamos desarrollar y entender en el espíritu. Para una mente espiritual, nada es difícil. Nada es difícil para una mente espiritual. Grábese ese principio y viva bajo ese principio que establece la palabra de Dios. Nehemías capítulo 2, verso 17 y 18 dice lo siguiente. Fue un momento en donde Nehemías, él estaba bien en el lugar que él estaba. Dice la historia que tenía recursos, tenía un pasar interesante, pero algo movía su corazón, algo inquietaba su espíritu, y era saber que su tierra, Jerusalén, estaba asolada. Había una situación difícil allí y había un grupo de personas que se familiarizó con vivir de esa manera, en donde habían quemado las puertas, habían derribado los muros. Eso significa que no tenían ni identidad ni seguridad, sino que el enemigo podía hacer absolutamente lo que quiere. Levante su manito al cielo y diga: en el nombre del Señor, yo no me conformo con un territorio en el cual Dios no quiere que yo esté. Y por más que sea difícil, yo le creo a Él. Y de ese territorio yo salgo, porque estoy llamado para vivir bajo bendición, prosperado y en victoria. Amén. Haga declaraciones, declare con su boca, diga verdades y crea las palabras de Dios. Crea las verdades de la palabra de Dios. Y eso inquietó el corazón de Nehemías. Jerusalén era un lugar de palabra profética, un lugar en donde hechos históricos marcaron, donde era trascendente. Eso movió su corazón. Cuando Dios inquieta tu corazón, cuando Dios mueve tu corazón y te posiciona en lugares en donde parece que es difícil, si le crees a Dios, vas a hacer proezas en su nombre.
Dije que vas a hacer proezas en su nombre. Así que no tenga temor. Si Dios le suelta una palabra, no esquive la palabra. Camine la palabra, crezca, desarróllese, créale a Dios. No hay imposible para Él. Si Dios lo dijo, y usted allí va a llegar. Si Dios está en el asunto, en la agenda de Dios, las cosas simplemente suceden. ¿Me puede decir amén? Y dice la palabra de Dios, verso 17, les dije, dice Nehemías, pues vosotros veis el mal en que estamos. Se los hace reflexionar. Dice, no pueden estar de esa manera. Hay otro camino, hay otra visión, hay otras cosas que se pueden lograr. No hace falta estar en ese territorio. Se puede salir. Dios nos puede ayudar. Esa fue la visión de Nehemías. Ahora, el cuadro en lo natural, para él fue bien difícil, pero nunca fue imposible. Y a mí me enseña muchísimo Nehemías como un constructor, como un hombre de visión, un hombre de desafíos, un hombre de desarrollo, un hombre que dijo, se pueden lograr cosas mayores y trascendentes. Se puede. Diga conmigo, con Dios se puede. Diga a su hermano, si vos te pones las pilas, se puede. Vamos, dígaselo. Si te pones las pilas, se puede. Dios sigue siendo el mismo. Hoy, ayer y siempre. Su palabra sigue siendo la misma. Dios no cambia. Las promesas de Dios son sí y son amén. Ahora, el hombre es el que opta. Y frente a la amenaza de lo difícil, familiarizarse con eso, familiarizarse con lo imposible, y seguramente vas a quedar siempre en el mismo lugar. Diga no. Pero dígalo en fe, no. Desarrolle, crezca. Vean el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, por décadas, toda esta situación. Alguien tenía que ponerle límites. Alguien tenía que tener valor. Alguien tenía que vencer esa actitud de lo difícil a ver que se puede lograr cosas. Y Nehemías dijo, puertas quemadas, muros destruidos, y los invita. Levante su mano y diga, cuando yo asumo responsabilidades, Dios pone gente a mi alrededor que también me va a ayudar. ¿Amén? Porque cuando usted asume, Dios le honra. A los mediocres no les va muy bien. Los que se dejan administrar por las emociones, los que suben y bajan, suben y bajan. Dice el apóstol Santiago, esa gente es inconstante en todo lo que emprende. Nunca logra nada. Me encanta el silencio. Diga, yo le creo a Dios. Y diga en fe, este es mi año. Pero póngase allí y diga, este es mi año. Y aplauda a Dios porque Dios va a hacer algo grande. Dios está en el asunto. Y Dios te puede abrir puertas nuevas. Dios puede reconstruir. Y Dios dijo, es un año de los proactivos, de los que ven en fe, de los que trazan lineamientos y dicen, se puede subir más arriba, se pueden hacer peldaños nuevos. Se puede con Dios. Ahora, no lo haga solo. No diga que yo tengo capacidad para hacerlo, tengo experiencia para hacerlo. No, no pasa por ahí. Nehemías tenía todo eso, seguramente tenía recursos. Ahora, no se valió de eso. Nehemías se valió por alguien que en la historia marcó su vida. Ese alguien se llama Dios. Y si usted lee el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que él dice, ese Dios que hizo esto, que hizo aquello, también está conmigo. Dios me va a prosperar. Él entendió ese principio, que no hay cosa difícil. Y mucho menos
imposible. Y él dice, está desierta la ciudad, sus puertas están consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más para vergüenza de nadie. Si usted está entendiendo la palabra de Dios, hay algo que el Espíritu Santo le está marcando en su mente, para que usted entienda que usted tiene una posición en Dios y usted no tiene que ser vergüenza para nadie. Dios quiere honrar su vida, su familia, su entrada, su salida. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. Vamos a ese Dios, hay que aplaudirle. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. Reciba la palabra profética. Si Dios suelta una palabra, trabájela. Créale a Dios. Y usted va a ver la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural. Fíjense la situación de Nehemías. Si usted mira un poco el contexto de él, era el copero del rey. Tenía una plataforma como de esclavo, por así decirlo. Pero el rey veía dentro de la gente que estaba allí quién tenía alguna cosa que a él le servía y lo ponía al servicio del palacio. Y Nehemías fue seleccionado. Levante su mano al cielo y diga, el enemigo se va a dar cuenta que soy una persona que tengo valor, tengo actitud, porque conmigo está el que venció al enemigo. ¿Usted está entendiendo eso? Los enemigos se van a dar cuenta que hay algo en su vida, hay algo en usted. A nadie le funciona, a usted le funciona. Dije que a nadie le funciona, a usted le funciona. Diga, yo recibo esa palabra en fe. Lo imposible para mí, declaro que es posible. Ahora voy a hacer la tarea. Y la cosa arranca aquí. Por eso el profeta hace esa palabra tan fuerte. Dios, creador del cielo y de la tierra. Es el principio número 1 para los hijos de Dios. Saber quién es Dios. No es el gauchito Gil. Es el creador del cielo y de la tierra. ¡Aleluya! Es el hacedor de todas las cosas, de todas las galaxias, el dueño del pasado, del presente y del futuro, el rey de reyes, señor de señores, el dueño del oro y de la plata. Ese reconocimiento te posiciona en un nivel extraordinario. Eso es lo que hizo Jeremías, y ver que el poder de Dios sigue vigente. Entender que Dios no es un Dios muerto, sino que su brazo se sigue extendiendo. Dios sigue obrando. Dios puede crear órganos nuevos porque Dios es creador. Dios de la nada hace algo. ¿Cuánto le creen a Dios? Dios de puertas cerradas hace portones abiertos. Dios de lo imposible hace las cosas posibles. Eso pasa por la mente, pasa por los pensamientos. Y Jeremías dice, realmente eres un Dios que para ti nada es imposible. Ese concepto te posiciona como hijo de Dios. Eso le pasó a Nehemías. Verso 18, entonces les declaré. Fíjense qué interesante cómo Nehemías va diciendo cosas para los que lo entendían y para los que no lo entendían. Porque siempre frente a alguien que asume desafíos, que se atreve a vencer lo difícil con la ayuda de Dios, no siempre va a ser comprendido. Dije que no siempre va a ser comprendido. Y Nehemías sabía que de esta gente que estaba allí familiarizado con la mediocridad, muchos iban a reaccionar diciendo, este es nuestro tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña que dentro del mismo grupo hubo gente que se burló de su decisión de construir los muros. El Sanbalat o los Sanbalat siguen estando y pueden estar en tu familia, pueden estar en tu casa luz, pueden estar en tu equipo de liderazgo, ahí pueden estar los negativos que nunca te van a apoyar y nunca van a decir se puede, con Dios todo es posible, vamos a unirnos, Dios va a hacer algo lindo. Amén. Pero no se haga problema por eso. Nehemías hace una declaración. Y yo tomo esto para mi vida también.
Y si usted entiende la palabra de Dios, también lo va a tomar. Él dice, entonces declaré como la mano de Dios. Esa es la mente espiritual. Declaré, les dije, como la mano de Dios. Ahí está el secreto de la visión de Nehemías, de la acción de Nehemías, del valor de Nehemías, porque era difícil, era casi imposible ir a Jerusalén. Él dice que recorrió, aún en la noche, hizo un relevamiento del lugar, oró, ayunó, buscó directiva divina. No era fácil, los muros no eran de 1 metro, eran de 15 metros, de 10 metros, eran anchísimos. Las ciudades tenían esa seguridad y tenían puertas en donde el enemigo no podía entrar, habían guardias allí, era lo que había en aquel entonces. Por lo tanto, no era tarea fácil, pero él sabía que Dios estaba en el asunto. Diga, si Dios me tiene en su agenda, vamos, dígalo, si Dios me tiene en su agenda, los muros se van a construir. En el nombre de Jesús. Les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él le pidió carta a las autoridades. Fíjense los pasos que Nehemías fue dando. Y él vio el favor de Dios, vio la guía de Dios. Si Dios está en el asunto, yo estoy sintiendo en mi espíritu algo extraordinario, sobrenatural va a suceder. Esa es la actitud de Nehemías frente a los que estaban allí escuchando. Y asimismo, las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Levante su mano bien arriba y diga, yo sé que cuando me levanto y me posiciono, empiezo a ver la mano de Dios obrando sobrenaturalmente. Qué maravilloso es eso. Comienzo a ver. Este era un proceso para Nehemías. Nada es difícil, nada es imposible. Pero empezó a decir cosas y vio la reacción positiva y negativa de los que sí creían, porque dice que fue aceptada su palabra, y muchos dijeron, vamos a unirnos, y comenzaron a trabajar. Y en 40 días marcó la diferencia. Digan el nombre de Jesús. Cuando le creo a Dios, muchas veces es cuestión de días y se ve su gloria manifestarse. Muchas veces es cuestión de días y la gloria de Dios se manifiesta. El capítulo 2, verso 20 nos enseña algo muy lindo y yo creo que una mente espiritual como la de Nehemías, como la de Jeremías, nunca va a dejar a Dios de lado. Nunca va a excluir a Dios de su agenda, de sus proyectos, de sus ideas, de sus cosas difíciles, sino que siempre está Dios. Siempre el primer lugar es para Dios. Diga, esta semana la declaro abierta en el nombre del Dios de lo imposible. Voy a caminar esta semana bajo la guía del Dios de lo imposible. Emprenda cada día bajo la bendición de Dios. Diga, Señor, el día de hoy es el día que me regalas. Los enemigos hoy no me podrán tocar. Y usted comienza la jornada creyendo en un Dios de lo imposible. Ahora, cuando excluimos a Dios y emprendemos cosas y hacemos cosas y después vemos que las cosas no funcionan y algo nos dice, pero ¿le consultaste a Dios? O de repente alguien te consulta o te hace esa pregunta, ¿consultaste a Dios? Le estoy consultando ahora. Entonces salimos a buscar ayuda para que Dios nos ayude a salir de ese territorio que ahora se hizo difícil y es imposible.
Los sabios no excluyen a Dios de sus proyectos. Le dan a Dios el primer lugar siempre, en las cosas pequeñas, medianas y grandes. Y Dios nunca falla. Capítulo 2, verso 20 de Nehemías. Dice la palabra de Dios: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos. Mire la visión y la claridad de pensamiento de Nehemías frente a lo que él era, no por su capacidad, sino por lo que Dios en él podía hacer, y como él dependía de esa fuerza sobrenatural. El Dios de los cielos, Él me prosperará. Yo no sé cuántos agarraron esa palabra. Diga, yo tomo esta palabra. Vamos, dígalo. Yo tomo esta palabra. El Dios, vamos, dígalo. El Dios de los cielos, Él me va a prosperar. No dependa de su jefe. Dependa del dueño de las cosas que su jefe administra. ¿Está entendiendo? El Dios de los cielos, Él me va a prosperar. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y vamos a edificar. Diga, lo voy a lograr en el nombre del Señor. Dígalo, lo voy a lograr en el nombre del Señor. Algunos de ustedes están frente a desafíos muy interesantes. Y muchos de ustedes son sabios porque ya le dieron lugar al Señor. Así que créale a Dios y diga en fe, yo sé que Dios está en este asunto. No lo veo, pero lo creo. Lo declaro. Vamos a edificar los muros. No vamos a hacer vergüenza nunca más para nadie. Esa es la visión de Nehemías. Una mente brillante en cuanto a dar a Dios el primer lugar. Y ahí le dice algunas cosas a los mediocres, a los que sí, no. Y les dice, porque vosotros, ustedes que no están entendiendo, que tampoco entran en este desafío, ustedes van a ver cómo Dios va a respaldar. Pero quiero dejarles algo en claro. Me encanta esta visión de Nehemías. No van a tener parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ustedes nada hicieron, nada se esfuerzan. Por lo tanto, la prosperidad que viene de Dios es para mí, la voy a disfrutar y a Él le doy toda la gloria. Aplauda a ese Dios. Muchos desean que te vaya mal. Muchos no te apoyan cuando te va bien. Muchos no entienden tus desafíos. Ahora, cuando le crees a Dios y pones a Dios en el lugar que tiene que estar y haces lo que tenés que hacer, Dios te va a sorprender. Y Nehemías dijo, cuando vean lo que Dios va a hacer, porque él la tenía clara en su visión, ustedes no tienen parte de lo que con Él pude lograr. Amén. Diga, yo le creo a mi Dios. Él es el creador del universo. Declara esas palabras. Él es el creador del universo. El incrédulo no ve a Dios. Por eso Pablo dice que es natural su mente. Su visión no la puede entender. El que duda tampoco puede participar de las bendiciones de Dios. Porque el que duda, y la duda es un espíritu que opera en nuestra mente. Dice que es como una hoja que es llevada por el viento. Y nunca se consolida, nunca se establece y nunca tampoco va a enfrentar desafíos. Nunca va a superar lo difícil. Para él todo será imposible. Así pasa la vida. Así imparte a la familia. Así vive en el lugar en donde se desarrolla. Y nada puede lograr. El Salmo 103, verso 19, el salmista establece una palabra muy fuerte, muy interesante. Jehová estableció los cielos
en los cielos su trono y su reino domina. Diga, domina. Dígalo otra vez, domina. Su reino, vamos, grítelo, su reino, el reino de Dios, domina sobre todos. Esa es la visión, esa es la plataforma en nuestra mente. Eso disipa la duda y eso establece verdades. Yo sé quién es Él, yo creo lo que es Él, quiero entender cómo Él opera. Y el Espíritu Santo te ayuda a poder discernirlo. Una mente espiritual se vale de la fe, siempre como un principio de obediencia. La fe es obedecer la palabra de Dios. Cuando yo obedezco la palabra, cuando creo la palabra, la fe se activa. Dije que la fe se activa. El autor a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede sin fe. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, usted tiene una medida de fe. Asuma desafíos, créale a Dios y Dios le va a sorprender con niveles mayores de fe. Diga conmigo en el nombre de Jesús, necesito un nivel mayor de fe. Jesús le dijo a los discípulos en un momento difícil de la turbulencia, y ellos entraron allí en pánico, en desesperación. Todo se cerraba, todo se terminaba. Y Jesús les dijo, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Y ellos dijeron una frase que yo se la dije al Señor muchas veces: Señor, aumenta nuestra fe. Levante su manito al cielo y diga: Señor, aumenta nuestra fe. Que el Señor le dé una dosis fuerte de un nivel de fe para creer que lo difícil se hace fácil. La fe es parte de la vida espiritual de la iglesia, del creyente. Tenemos que hacer las cosas normalmente como tenemos que hacerlas. Pero hay cosas, y no pocas, que se logran por fe. Dije que se logran por fe. Este año está en las manos de Dios por fe. Dios va a guiar tus pasos por fe. Yo le creo a Dios y Dios me va a saber guiar donde a mí me conviene, porque Él desea para sus hijos siempre el bien. Una mente espiritual tiene una característica muy importante, que es la valentía. Es una mente dependiente de Dios, pero valiente. A Josué, Dios lo posiciona en un territorio, en un lugar, en donde, en la plataforma natural de él, con 3 millones de personas, con un río cerrado, con haber visto los milagros de Dios en su líder Moisés, y haber visto cómo la mano de Dios abrió el mar rojo y cómo los enemigos fueron con límites por él, ahora tenía que él asumir un desafío. Para Josué fue difícil, pero su mente espiritual hizo que lo difícil no sea imposible. Diga: si Josué pudo ver la mano de Dios, el Dios de Josué también es mi Dios. Amén. Así que sea valiente.
Los cobardes no arrebatan el reino. Josué 1:9 le dice Dios a Josué, y Josué era un general, o sea, no era una persona del grupo, era alguien ya formado, destacado, pero a un valiente Dios lo desafía a que sea valiente. Cuando te involucras en las cosas de Dios, al buen obrero más trabajo, al buen siervo más trabajo. ¿Por qué no me dice amén? Diga, si Dios me posiciona, vamos, dígalo, si Dios me posiciona en territorios donde parece imposible, yo sé que con Dios todo es posible. Y si Él está en el asunto, el Jordán se vuelve a abrir. Mira que te mando que te esfuerces. Fíjese qué interesante la palabra de Dios. Nada imposible. O sea, le está diciendo a él, no hay nada imposible en el Jordán cerrado. El pueblo no va a quedar aquí, no vas a hacer vergüenza para el pueblo, pero hay que estar allí. Y yo no sé si alguno no se acercó y le dijo, y Josué, a la final, ¿se va a abrir el Jordán o no se va a abrir? ¿Vamos a cruzar la tierra prometida o no? ¿Para qué estamos acá? A la final lo que dijiste, nada sucede. Esas cosas suceden en la vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una mente espiritual siempre va a tener valentía sobrenatural. Lo humano sería armas. Lo humano sería preparar barcos. Lo humano sería hacer un túnel, un puente, hacer una inversión extraordinaria y cruzamos al otro lado. Eso es lo natural. Ahora Dios le dijo, va a ser sin armas, va a ser sin inversiones, mi gloria se va a manifestar. Sé valiente, no temas, no temas, tampoco desmayes. O sea, le está diciendo, lo difícil te puede bloquear tu mente. Lo difícil te puede cegar, pero tranquilo nomás, administra tus emociones. Rendí al Señor todo. Créele a Dios. Eso trata el Señor de poner en la mente de su líder. No desmayes, porque Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Diga, todo emprendimiento, si estoy bajo su bendición, va a funcionar. Diga, va a funcionar. La mente espiritual sabe esperar en Dios. No desespera. No entra en el territorio de la ansiedad y de la angustia. Eso podía haber pasado con Jeremías, podía haber pasado con Nehemías y pudo haber pasado con Josué. El que entra en el territorio de la ansiedad no escucha lo que se le dice. Seguramente usted alguna vez trató con alguien que es ansioso. El ansioso trata de que usted le diga lo que él quiere escuchar. No escucha, no reflexiona. Su ansiedad lo puede. Ahora, una mente espiritual, una mente controlada por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de administrar los tiempos. Salmo 27, verso 14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, y espera en Él. Diga, necesito la guía del Espíritu Santo para aprender a administrar mis tiempos y mi ansiedad. El ansioso por su ansiedad toma malas decisiones.
El ansioso hace malas inversiones. El ansioso puede frustrar su vida y puede frustrar toda su familia. Por eso la palabra de Dios nos enseña. Yo decía al principio que Dios nos direccione para que seamos sabios en cómo administrar este tema de lo difícil y no llegar a lo imposible, sino saber que todo se logra en el proceso del tiempo. Diga conmigo, el después de Dios es mejor que el ahora nuestro. Levante su mano bien arriba y diga, yo tomo esta palabra y declaro esta palabra en el nombre del Señor. El después de Él es mucho mejor que mi ahora. Llame ya. Llame ya. Adquiera ya. Y si no está conforme, le devolvemos el dinero. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que dependamos de Él, que esperemos en Él, porque mañana Dios hará con ustedes maravillas. No dijo hoy, dijo mañana. Hay procesos. Yo no sé lo que uno haría, me puse a pensar muchas veces, si de repente se abren los cielos y hay bendiciones, bendiciones, bendiciones 24 horas. Pregunta, ¿qué haría usted? Pregunte a su hermano, ¿qué harías si se abren los cielos y hay bendiciones, 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 bendiciones? ¿Qué hace usted? No está preparado ni psicológicamente ni espiritualmente, no sabe qué hacer, cómo actuar. Entonces Dios es sabio y va forjando nuestro carácter, nos va direccionando y de repente, diga de repente, los cielos se abren y las cosas comienzan a suceder y el muro se comienza a construir. La mente espiritual siempre va a estar anclada y siempre va a meditar en la palabra de Dios. Y siempre va a estar tomado de la promesa o de las promesas de Dios. Dios le dijo eso a Josué. Eso también lo sabía Nehemías. Por eso Nehemías hacía un repaso de la historia y veía cómo Dios había obrado, cómo Dios había actuado y cómo Dios va a seguir actuando. Josué 1:8, Dios le habla a Josué y le dice, nada es imposible, nada es difícil, pero nunca, fíjese qué palabra, nunca, nunca, si usted no es una persona que se alimenta con la palabra de Dios, su vida espiritual nunca se va a desarrollar. Usted no puede vivir su vida espiritual si no indaga en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan espiritual que necesitamos todos los días. Si usted no administra eso, si yo no administro eso, la carrera de la vida nos lleva y todos tenemos compromisos todos los días. Nunca nos tomamos el tiempo para atesorar, indagar y escudriñar verdades de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Así que indague la palabra, estudie la palabra. Hay formas muy simples, muy sencillas. Tome libros de la Biblia y comience a leerlos. Si usted dice, voy a estudiar los proverbios, adquiera un cuaderno y un lápiz y comience a estudiar proverbios. O si quiere estudiar Juan, o quiere estudiar Mateo, o quiere estudiar al profeta Isaías, y diga, voy a estudiar este libro. Y anote, capítulo 1, Dios hoy me habló de esto. Y a lo mejor usted lee un versículo y Dios lo va a detener allí para que usted pueda escudriñar ese texto. Y el Espíritu Santo va a obrar.
O a lo mejor usted va a leer 10, 15 textos, o va a leer el capítulo entero. Y usted va a decir, qué maravilla lo que dice la palabra de Dios. Y ahí Dios le va a mostrar algunas cosas que a lo mejor no me la muestra a mí, pero sí te la muestra a ti. Y usted hace una oración y entrega a Dios y dice, Señor, esta palabra necesito que sea atesorada en mi vida. Quiero incorporar palabra de Dios. Y el otro día, o si no lo puede hacer todos los días, hágase disciplina en la semana para tener un pasaje de la palabra de Dios. Pero sea estudioso de la Biblia. Toda capacitación que se da en el ministerio, hágalo. A mí me bendice escucharlos, a los hermanos, a los pastores del ministerio, cuando desarrollan, porque veo cómo Dios trabaja en ellos y me bendicen con la palabra que desarrollan. Y me doy cuenta cómo van creciendo en las cosas de Dios. Seguramente usted es bendecido cuando yo desarrollo la palabra de Dios. Pero también escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios en lo personal, nos va a fortalecer nuestra vida espiritual. Las responsabilidades todos los días van a estar. Si usted no hace un paréntesis, usted va a correr de la noche a la mañana. Y si queda un lugar en el cansancio de la noche, le va a dar un espacio chiquitito al Señor. Y Dios quiere de mañana. ¿Cuánto le aplauden a Dios? Dice David, de mañana me levantaré, de mañana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Consejo de Dios a Josué, verso 8. Sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Punto y coma. Entonces, dice el Señor, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dije, todo te saldrá bien. Póngase de pie, la mente espiritual camina y camina con Dios. Es guiada por Dios. Igual que Enoc. Enoc, capítulo 5 de Génesis, dice que caminó con Dios. ¿Con quién caminó? Con Dios. Y el momento en donde Enoc caminó con Dios fue un tiempo bien complejo, bien difícil. Después de ese proceso viene el diluvio. Por lo tanto, la corrupción, el mal, la maldad había tomado un nivel extraordinario. Pero lo externo o lo que le rodeaba a Enoc no movía su interior. Caminó con Dios hasta que de repente Dios lo llevó. Si usted es sabio, usted va a permitir que su mente también sea una mente espiritual, rendida a Dios, entregada a Dios, direccionada por Dios. No significa esto de que no hay situaciones, que no hay problemas, que no hay dificultades. Estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Y aquí en la tierra, a consecuencia del pecado, hay enfermedad, hay muerte, hay dolor, hay angustia. Jesús dijo, ustedes van a tener mucha lucha, mucha tribulación, mucho conflicto, pero confíen, yo les voy a ayudar. El problema es que hay gente que no sabe a quién acudir cuando está frente a lo difícil. Hay personas que se embotan y creen que todo es imposible. Y el enemigo comienza a obrar.
cuando no hay capacidad de reacción y de decir no. La palabra de Dios me dice otra cosa. En Él no hay nada difícil. Es una visión distinta. Para Él nada es imposible. Es una visión distinta. Dios tiene para mí bendiciones. Yo le creo a Él. Es diferente pensar de esa manera. Y hay esperanza después de vida eterna. Hay gente que se aferró tanto a lo de acá, que cuando llegó el momento en donde lo de acá no le pudo ayudar, entró en desesperación. Por eso la gente acude a los curanderos, a los brujos, se hacen tirar las cartas, porque necesitan que alguien les ayude. Practican el reiki, el yoga, para que su interior se apacigüe. Otros se meten a la bebida, a los vicios, otros a los juegos. Pastor, si yo saco el gordo de Navidad, el diezmo yo se lo doy, me dijo un hermano un día. No vas a sacar ni el gordo ni el flaco. ¿De quién dependes? ¿Quién es el que te da paz en la noche? ¿Quién te da equilibrio en tu vida? ¿Quién te cuida de noche y de día? ¿Quién envía sus ángeles sobre tus hijos de noche y de día? ¿Quién te da salud? ¿Quién te da trabajo? ¿Quién lo hace? No, lo hago yo con mi fuerza, yo sé cómo hacerlo, yo tengo los contactos, todo puede caer. De la noche a la mañana tu negocio puede quebrar. Y si confías en Dios, ese quiebre va a ser para que Dios te dé algo mejor. Ahora, si no estás dependiendo de Él, ese quiebre es tu derrota. Por eso hay gente que perdió todo. No tiene nada. Porque nunca supo cuál es la fuente, nunca se aferró a la fuente, nunca quiso aferrarse a esa fuente que se llama Jesucristo. Él te da lo que tu corazón y el mío necesitan. Cierra tus ojos. ¿Hay alguien que necesita a Jesús? ¿Hay alguien que necesita paz? ¿Hay alguien que quiere que en esta hora Jesús cambie su historia? Este es el momento más lindo, más trascendente. A lo mejor alguna vez escuchaste de Él, alguna vez gustaste de Él, pero te alejaste, dejaste todo. Te enojaste con Dios, con el diablo, con todo. Y hoy no eres nada. Eres un pródigo. Vuelve a la casa. Papá te espera con los brazos abiertos. Hay un cordero para ti. Hay fiesta en la casa. Hay un presente y hay un futuro que Él te quiere dar. Pero tú tienes que decidir. Acércate a Dios en esta hora. Mientras la iglesia está orando, yo quiero invitarte a que hoy rindas tu vida a Jesús. También los que nos escuchan en la radio, nos siguen por las redes. Si necesitas a Jesús, hoy es el día más importante para ti. Repita conmigo esta oración. Amado Dios, escuché tu palabra, creí tu palabra y en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida, mis miserias. Te pido perdón, Señor. Quiero que tú, Señor, pongas paz en mi corazón, que me direcciones. Necesito tu fuerza.
Señor Jesús, yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador y yo soy tu Hijo. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración y repitió esa oración conmigo, levante su manito allí, queremos verle. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Bien arriba tu mano. Rápidamente alguien se va a acercar allí. Deje su mano levantada un ratito y reciba el regalo más grande para su vida, que se llama Jesús. Todo lo demás viene por añadidura. Rápidamente la gente que está con la mano levantada, acérquese allí y ayúdele. Tómele los nombres, vamos a orar para bendecirlos. Haga su altar allí. Haga su altar allí. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé qué oración tiene que hacer usted ahora, pero yo siento en mi espíritu que usted tiene que orar con autoridad y decir: Señor, yo declaro en fe. Vamos, iglesia, yo declaro en fe. Nada es difícil en el nombre del Señor. Vamos, grítelo en fe. Diga: Señor, yo declaro ahora tu poder sobre mi vida, en mi casa, en mi territorio, Señor, con mi familia, en mi trabajo. Yo declaro tu autoridad, Señor, todos los días, todos los días. Padre, hay cielos abiertos. Señor, yo declaro que nunca habrá puerta cerrada. Señor, siempre en tu propósito el camino va a ser el mejor, donde tú me vas a guiar, me vas a conducir. Señor, gracias en esta hora, porque hay victoria, porque hay poder, porque hay autoridad en tu nombre, Señor. Yo declaro en esta hora, Señor, toda cadena se rompe, todo se quebranta. Señor, toda enfermedad, suelta esos cuerpos ahora. Vamos, diga: Señor, yo recibo la palabra, recibo el milagro en mi vida. Toda dolencia, Señor, toda aquella situación financiera, económica, que trae angustia, Señor, que estabilizó la familia, Padre, declaro que se cierra esa maldición ahora. Señor, declaramos que los cielos se abren y la prosperidad viene. Tomamos la palabra, Señor, que Nehemías soltó. El Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, Él me va a prosperar, Él me va a bendecir. Padre, muchas gracias en esta hora. Yo creo tu palabra, suelto tu palabra. Señor, activo fe. Lo imposible en ti se hace posible. Vamos, dígalo bien fuerte. Vivo bajo bendición. Soy prosperado por Dios. Y voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¡Aleluya! Ese es el Dios que tenemos. Dios les bendiga a todos. Que tenga una semana gloriosa, maravillosa, y sepa que Dios le ama. Dios le bendiga a todos.